general. Nosotros hoy seguimos en este día de salud, donde queremos conocer detalles, ¿verdad?, sobre la medicina preventiva, pero ¿qué ha pasado con el COVID? Parece que va en alza y es lo que hoy vamos a también plantear con nuestro nuevo especialista Juan Godoy, médico medicina general de la clínica Andes Salud Concepción. ¿Cómo está, doctor? Un gusto que nos acompañe en esta oportunidad para hablar de algunos temas que son trascendentales y de salud se trata. Igualmente, Constanza, es un orgullo para mí venir de la clínica, de nuestra unidad de medicina preventiva, de la clínica Andes Salud, para hablar a la comunidad sobre temas súper importantes como es el tema preventivo en general y las circunstancias de las enfermedades respiratorias que están en prevalencia hoy en día. Así es, y vamos a partir entonces con eso, con el dato que tiene relación con COVID-19. Ya pasamos la pandemia, ¿verdad?, el pic, pero hoy al parecer se ve en alza esta patología, esta enfermedad. Si nos pudiese contar detalles de cómo se vislumbra la situación hoy día. Sí, la situación ha tenido un alza en comparación, porque esto como que es una competencia. Claro. La competencia está entre los virus respiratorios, lo que encontrábamos nosotros entre julio y agosto es una situación totalmente distinta a la que encontramos ahora, siendo que, como dice la gente, hay tantos resfriados como siempre, pero los virus causantes son distintos. Y, por ejemplo, en julio la prevalencia era fundamentalmente en el sincicial respiratorio y en el virus de la influenza, ¿ya? Y hoy en día, en esta semana epidemiológica, el Instituto de Salud Pública hizo su publicación en que el virus del COVID, que nosotros conocíamos tanto, ¿cierto?, está prevalente ahora, está, por ejemplo, de los 1000 casos positivos en exámenes, corresponde el 30% a ellos el SARS-CoV. O sea, en primer lugar dentro de la categoría de virus, seguido por parainfluenza y los de la influenza y el sincicial respiratorio totalmente abajo, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos que hacer preventivamente hablando para, obviamente, intentar que nuestra familia se vaya cuidando también en este círculo no sé, de contención y de apoyo que debemos de tener? En caso de que ya estemos con nuestros hijos con mocos, con tos, ¿es importante hacer los diagnósticos necesarios, todavía seguir con los test? ¿O cómo se hace, doctor, para obviamente seguir adelante en un proceso donde algunos virus respiratorios y la COVID también va en alza? Bueno, primero dejar claro que la cosa no ha cambiado en el sentido de la relación entre las enfermedades concomitantes, ¿cierto?, y el COVID, ¿cierto? Las personas que tienen enfermedades respiratorias de base tienen que cuidarse tanto o más que las personas que no tienen ninguna otra enfermedad de base. Y las enfermedades no respiratorias, como por ejemplo la hipertensión y diabetes, que podemos hablar un poco más después, también son de cuidado frente a las personas que se enferman de COVID. Por otro lado, las enfermedades respiratorias de otro tipo de virus, bueno, son las típicas, las gripes pequeñas, etc. Pero mira, al final todas estas cosas uno tiene que tomar las medidas típicas de prevención, ¿cierto?, que es el lavado de manos, ¿cierto?, el uso de mascarillas si estás enfermo, evitar las aglomeraciones, el uso de alcohol gel. De repente tu hijo, por ejemplo, si detectas que anda con un poquito de moco, anda con tos, llevarlo a control, hacerle exámenes. O sea, la cultura preventiva es fundamentalmente una conducta activa de hacer cosas para evitar la complicación y además el contagio. Sí, ¿cuáles podrían ser los exámenes preventivos más comunes que deberíamos realizarnos para poder justamente formar parte de este círculo preventivo de algunas patologías? Ya. Si hablamos de las enfermedades cardiovasculares y endocrinológicas frecuentes, ¿cierto?, en la población, se calcula que la población diabética, prediabética general puede estar entre el 5 y el 10% de la población total. Las evaluaciones son sencillas, es un examen de sangre donde podemos ver la glicemia, donde podemos ver los niveles de insulina en sangre, el índice OMA, el perfil lipídico, el hemograma, y hay otras enfermedades endocrinológicas que están escondidas, que es por ejemplo el hipotiroidismo, el trastorno de la tiroides, que
puede ser hipo o hipertiroidismo, más frecuente el hipotiroidismo, sí, que está unido de la mano con la diabetes mellitus. Y eso es un examen de sangre. Y también, por ejemplo, prevenir ciertos cánceres de alta frecuencia, como por ejemplo el cáncer de próstata en los hombres, los cánceres de la sangre, por ejemplo la leucemia, ¿cierto? Haciéndose exámenes tan sencillos como el hemograma o el antígeno prostático específico. Sí, es importante que cada una, quizás una vez al año podamos hacer estos exámenes de sangre. Sí. Y para eso, obviamente, visitar a alguno de nuestros médicos para así, obviamente, tener la posibilidad de tener lo que vayamos necesitando en papeleo para poder realizarlos, ¿no? Todavía se hace necesario tener, obviamente, las órdenes médicas. Tiene que ser las órdenes médicas porque tiene que haber un chequeo previo, una conversación previa, ¿cierto? Donde el médico se oriente para dónde va la cosa, digamos que la edad, los factores familiares, ¿cierto? Los factores del mismo paciente, y ahí también hacer como un poco preventivo en el fondo como personal. Depende de la persona que, por ejemplo, no tiene mucho sentido hacerle un antígeno prostático, estoy diciendo una barbaridad, pero a un niño de 14 años, por ejemplo. Claro. ¿Me entiendes? ¿Desde qué edad se deben de realizar estos exámenes? Bueno, el antígeno prostático en general ahora, como están las cosas, en hombres sobre 35 años. Antes era sobre los 40, 45 años, pero se ha visto algunas prevalencias de enfermedades prostáticas inflamatorias bastante precoces. ¿Cuáles son las principales bases de la medicina preventiva hoy día? Las bases de la medicina preventiva hoy en día es precisamente la prevención, valga la redundancia, de las enfermedades frecuentes, que son las enfermedades cardiovasculares, lejos. Hay países, por ejemplo Chile, Chile tiene una alta tasa de enfermedades asociadas a las cardiovasculares, por ejemplo, hipertensión arterial maligna, insuficiencia renal crónica, etc. Y las causas de fallecimiento están por sobre incluso las causas traumáticas, los accidentes de tránsito y los cánceres. Están así, un año una supera otra, pero en general hoy en día ya desde el año pasado las causas de base de las enfermedades cardiovasculares, las muertes por enfermedades cardiovasculares, accidente vascular cerebral, infarto agudo al miocardio y a las consecuencias crónicas como muerte, por ejemplo, por enfermedad renal con diálisis, están altamente prevalentes. Doctor, ¿cuáles son aquellos consejos que hoy día podríamos darle a las personas que nos están acompañando en este espacio de salud para poder prevenir en el día a día las enfermedades que hemos ido conversando y que tienen directa relación con probablemente este poco cuidado y esta poca cautela que hay que tener como seres humanos a través, por ejemplo, de los exámenes, la nutrición, etcétera? Una vida consciente que tiene relación justamente a esta medicina preventiva. Sí, buen punto. Delante yo veía el programa que estaban haciendo ustedes sobre el mindfulness. Sí. Que es la alimentación consciente, ¿cierto? Que es en el fondo un capítulo muy importante, ¿cierto? De esto, porque gran parte de lo que nos hemos ganado nosotros, las enfermedades cardiovasculares, es consecuencia de una mala alimentación y de malos hábitos alimentarios, ¿ya? Si tú es curioso porque de repente ves videos de los años 70 de personas y ves que las personas no eran en general obesas o sobrepeso. Hoy día hacemos una misma afirmación y vemos una cantidad de público que está dentro de ese problema. Nos movíamos más antes, estamos demasiado pegados al celular quizás. ¿Hay Sí, mayor sedentarismo en comparación a muchos años anteriores? Claro, nos movíamos más, algo tan sencillo como caminar, Claro. pero los hábitos alimentarios también eran distintos. ¿Ah? El buen almuerzo, ¿cierto? Más casero. Muy bien preparado, más casero, como dices tú, Claro. menos comida chatarra, o sea, era notorio los hábitos que tenían antes comparado con ahora. La diferencia es increíble. Alarmante. El consumo de sal es muy alto ahora, la sal que uno no nota, por ejemplo. Exacto. El consumo de lípidos, por ejemplo, que son muy preparados, muy industrializados, es mucho mayor al de antes. Doctor, y siguiendo con el tema de las patologías por la poca prevención, ¿cuáles vendrían siendo las más comunes en nuestra región? Las patologías crónicas, lejos la hipertensión. De 100 personas, prácticamente 25 o 30 son hipertensas, en edad de adulto mayor. Después viene la diabetes
Y después vienen las enfermedades respiratorias crónicas. Y después viene la tiroides. Entonces todas esas enfermedades son las que uno tiene que ir buscando. Ir encontrando entonces estas opciones de darnos el tiempo de visitar a nuestros médicos, hacer nuestros exámenes de rigor para así poder prevenir de mejor manera algunas enfermedades que obviamente que se pueden controlar en caso de que sean detectadas a tiempo. Así es. ¿Verdad, doctor? Un gusto que haya estado con nosotros hoy día en este especial de salud. Un gran saludo a todo el equipo de la Clínica Andes Salud por darnos esta posibilidad de ir comentando en detalle, ¿verdad?, la medicina preventiva que hace que justamente podamos situar nuestra salud de mejor manera. Muchas gracias a ti, Constanza, y con mi equipo de Andes Salud estamos siempre trabajando en pos de la prevención en salud.